Bueno, la UNESCO inició procesos de patrimonialización con bienes materiales y pronto se dieron cuenta de que existían prácticas culturales que no eran materializadas, objetivables. Entonces ampliaron el rango y crearon justamente un departamento para atender estas patrimonializaciones del patrimonio cultural intangible. Entonces, mientras ICOMOS se encarga, digamos, del patrimonio edificado, material, Cultural Heritage se encarga del patrimonio intangible. Desde una perspectiva, digamos, poco minuciosa, uno podría pensar a la patrimonialización como un proceso bueno, porque es el reconocimiento, digamos, de la comunidad internacional de una práctica. Pero cuando uno ve cómo los reconocimientos de la UNESCO se vinculan con marcas turísticas, con procesos de apropiación del turismo, del gran turismo, que generalmente viene de los países centrales, los países más desarrollados económicamente, sobre prácticas e incluso bienes inmuebles de los países en vías de desarrollo, en el tercer mundo, pues entonces se genera una política de diferencia bastante atroz. Es decir, a final de cuentas, la patrimonialización es un proceso de despojo de los patrimonios culturales que tienen los pueblos del tercer mundo para que sean consumidos como souvenir para turistas. Entonces es realmente preocupante porque una de las estrategias, por ejemplo, que tenemos en el actual gobierno mexicano es incrementar la lista de patrimonios culturales intangibles, la presencia de México en esta lista, y entonces están en una lista de espera sobre todo músicas tradicionales, formas de danza de los pueblos originarios y de regiones mestizas, y justo en este momento hay muchos problemas con aquellas prácticas patrimoniales que se han patrimonializado primero, ¿no? Es el caso de la pirecua, el caso de los voladores, el caso de los parachicos. En muchos casos las propias comunidades de preservadores están buscando la salida de las listas de patrimonio porque los procesos son desequilibrados. La pirecua es una canción. Está traducida en los diccionarios como canto. Pero claro, lo que nosotros escuchamos como pirecua no es un canto en el sentido que aparece el término, el vocablo en los diccionarios purépechas del siglo XVI, ¿no? Que justamente levantaron los primeros frailes para lograr el adoctrinamiento de las clases superiores. Entonces la pirecua en el siglo XIX recibe influencia de la canción lírica mexicana, sobre todo del Bajío, y se conforma, digamos, con características propias de la canción romántica que impera en el mundo a fines del siglo XIX, versa sobre el amor, la mujer, los sentimientos, entonces muchas metáforas, incluso figuras melódicas, el que esté en tono mayor casi siempre, aunque hay algunos ejemplos de pirecuas en tono menor que serían más de corte lírico, pues evidencian estos vínculos entre las comunidades indígenas que a veces pensamos aisladas con los procesos de dinámica mundial que se desarrollan en el centro del orbe, ¿no? No hay rasgos característicos, la cocina tradicional michoacana es diversa. Hay muchos pueblos, cuando menos 4 grupos indígenas reconocidos, más grupos de migrantes. Hay varias regiones del estado que tienen presencia en la tierra caliente. En cada lugar hay ecosistemas distintos, las plantas, los animales, los insectos, los recursos con los que pueden alimentarse son tremendamente diversos. Lo único que diríamos tiene en común la cocina michoacana es que es la cocina que se hace dentro de los límites políticos de Michoacán.
Bueno, yo creo que justamente como estamos en procesos de patrimonialización, hay voces que son bastante complacientes, que consideran que la crítica a los procesos de patrimonialización es una crítica al patrimonio, y no es así. La crítica no es hacia el patrimonio, sino a quienes usufructúan el patrimonio, ¿no? Entonces, ¿quiénes son estos? Bueno, pues las empresas turísticas, los hoteleros, porque ¿cuánto dinero queda de una visita de un autobús de turistas, por ejemplo, en Sinsunzan, cuando van a la Noche de Muertos? ¿O cuánto dinero queda después de que recorren eh, los sitios arqueológicos en Tingambato? Pues no queda nada, ¿no? El turismo llega en avión a la Ciudad de México, se transporta a veces por vía aérea también a la ciudad de Morelia, o si no por vía terrestre. Generalmente le ofertan paquetes para recorrer Michoacán en 3 días. Llega a la Ciudad de México, una camioneta va por ellos, los hospeda en cadenas del Best Western o de cualquier otra marca internacional. De ahí pasa una camioneta que los lleva a distintos espacios, y la cocina michoacana que comen es la cocina de los restaurantes, ¿no? Entonces, al final, bueno, pues compran en tiendas de souvenirs, donde acaparadores compran la artesanía y la ponen en exhibidores, y pues realmente a las comunidades llega un ínfimo beneficio, ¿no? Y más bien se meten en dinámicas de sobreexplotación de bosques, de tráfico de madera. Entonces yo diría que el patrimonio, como se está manejando, está mal entendido. Los recursos están quedándose en las empresas que tienen mayores recursos económicos, las líneas aéreas, las cadenas hoteleras, las cadenas de restaurantes. Un poquito queda, digamos, en el nivel local con las agencias de viajes, con los restauranteros, con la gente que maneja las tiendas de artesanía, pero a las comunidades les llega solamente pues la venta de elementos para la cocina, de la artesanía por mayoreo que acaparan los vendedores de las tiendas. Entonces es ínfimo, ¿no? El discurso lleva 70 años. Michoacán es de los primeros estados que tiene una política de turismo casi implementada cuando Cárdenas fue gobernador del estado, y tenemos 80 años, y ¿dónde está el desarrollo vía del turismo para las comunidades? Si tú me dices qué ha traído el comercio, la promoción turística de ciertos bienes o objetos a las comunidades, pues solamente la deforestación, la sobreexplotación de recursos, ¿no? Tócuaro, un pueblo, siempre lo pongo de ejemplo, en los años 70, 60, tenía 5 o 6 familias de mascareros que realizaban máscaras para danzas de los eh, grupos que iban a presentar una manda a un santo en una fiesta regional. Y en los años 70, con la cuestión del turismo de fin de semana de los estados circunvecinos, sobre todo de la ciudad de Guadalajara y de México, tienes de repente a 600 o 700 familias a veces haciendo 500 máscaras a la semana. Entonces tienes 2.500 máscaras que se están haciendo en Tócuaro para nutrir a los acaparadores en Quiroga en los años 70, extrayendo madera que ya no tienen. Entonces cuando te dicen por qué se trafica con madera, cuál es el problema que hay detrás de Cherán, en la meseta, pues es el tráfico de madera. ¿Y esa madera para qué la quieren? Para hacer baratijas para turistas, ¿no? Pues felicitar a los organizadores y felicitarlos a ustedes por colaborar en el evento, que se me hace muy importante.